Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:21, pasemos del Candy Crush, pasemos de las compras en línea, pasemos de los dibujitos, pasemos a lo realmente serio, lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Esta semana se efectuó el miércoles el primer debate del tercer proyecto de urgencia en materia económica que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Es un proyecto de ley relacionado con el manejo de las áreas protegidas. En el debate surgieron algunas alertas, algunas alarmas. Una de esas alarmas las prendió la asambleísta Verónica Íñiguez, que está conectada con nosotros. Ella es legisladora por la provincia de Loja en representación de Revolución Ciudadana y además es académica, la doctora Íñiguez. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida, le saludamos. Mi compañera Andrea Orbi, quien le habla, Fabricio Vela. Bienvenida. Fabricio, muy buenos días, qué gusto volver a encontrarnos. Andrea, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo este espacio tan importante para dar a conocer a la ciudadanía este lado que a veces no se quiere contar de los proyectos de carácter de económico urgente y que es importante que la ciudadanía también lo tenga presente. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. Gracias, ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene usted y que las expresó en el curso del debate del miércoles? Creo que hay que partir por la principal que está contemplada dentro del artículo 7, en donde se habla del respeto a la consulta previa, libre e informada, citando a la Constitución en su artículo 57, específicamente en el numeral 7. ¿Cuál es el problema de que esté contemplada esta consulta? Porque muchos dirán, pero eso sería lo correcto. Sin embargo, lo que no nos han dicho en las letras chiquitas es que esta consulta se hace cuando se va a tratar de actividades extractivistas, como por ejemplo la minería o la explotación de hidrocarburos. Entonces, de una forma muy sutil, nos están diciendo que van a preguntar si es que las poblaciones estarían de acuerdo con que haya extractivismo, es decir, minería dentro de estos territorios. Pero no suficiente con aquello, porque es invisible, como les decía, solo se cita el artículo y nada más, sin explicar lo que está contenido dentro de este. Luego de que lo hacen, también nos dice que igual el delegado privado que ha tenido ya esta parte o este territorio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podría consultar a la comunidad sobre si está de acuerdo o no con el proyecto que vaya a hacer, y si no llega a un acuerdo legal en el plazo de 6 meses, igual podrá ejecutar sus operaciones, sin necesidad de tener este consentimiento de las poblaciones, y más bien haría una reparación de daño posterior. Esto es inaceptable, Fabricio, y para nosotros no solo es el hecho de que nos preocupa tanto la biodiversidad, porque se hace esto en nombre de la biodiversidad, sino que se está burlando y violando todos los derechos colectivos que tienen las poblaciones a decidir cómo quieren que sea el desarrollo de sus territorios. Además, estamos yéndonos contra la convencionalidad, porque aquí también estamos faltando lo que dice el convenio de Escazú, que nos dice que todas las personas tenemos derecho a acceder a la información de cualquier obra, actividad o proyecto. Y sin embargo, aquí simplemente damos de un plumazo, citamos primero una consulta que puede dar paso hacia las actividades extractivistas, y luego, si es que ya no está de acuerdo en la población, pues igual no pasa nada, nosotros continuamos, y si es que hay algún tipo de problema, pues también lo vamos a reparar el daño. La consulta tiene que ser previa, Fabricio, no después. Esa es la naturaleza de esta consulta, y por eso nosotros vemos que aquí parte una de las preocupaciones más grandes que tiene este proyecto de ley. Bien, asambleísta, entonces, en ese sentido, para volver a esta pregunta y también ya irla, digamos, complementando, es decir, que casi se está confundiendo con lo que es la consulta ambiental, es decir, se quitaría entonces lo vinculante de la consulta previa, libre e informada, que es distinta a la consulta ambiental, es decir, que solo se les informa, digamos, de un proyecto, pero la consulta previa, libre e informada es para pueblos, nacionalidades indígenas y es vinculante. Eso se estaría retirando entonces en esta ley de áreas protegidas. No se la retira. Aquí la preocupación es que habla como, a ver, pongámoslo en unas palabras muy sencillas. Es como poner dentro de este cuerpo legal que sí voy a consultar a la población, pero estoy utilizando un instrumento sin que me dé cuenta para qué sirve este instrumento. Porque es verdad, la consulta previa, libre e informada en este momento no tiene este carácter vinculante y aplica específicamente para pueblos y nacionalidades. Sí tiene ahora mismo la consulta previa, libre e informada el carácter de vinculante ahora mismo. La consulta ambiental no, pero la consulta previa, libre e informada sí. Digamos que son dos instrumentos distintos, sí. Entiendo, ¿no? A ver, sí, pero vamos por partes.
De acuerdo a nuestra Constitución, evidentemente, la consulta previa, libre e informada, si tiene toda la razón, esta es vinculante. Estoy con una confusión porque ahora en la comisión estamos tratando los proyectos de ley orgánica de ambas leyes, por eso entré en esta confusión. Entonces, la consulta previa, libre e informada, en efecto tiene un carácter vinculante a diferencia de la consulta ambiental. Pero esto no es lo que preocupa dentro de lo que menciona esta ley. Lo que a nosotros nos preocupa es el motivo por qué la están citando aquí, cuando lo que tendríamos que dejar aquí es simplemente la consulta ambiental, porque la consulta ambiental además se abre hacia el resto de la población, es decir, hacia el sujeto consultado. Y el sujeto consultado tenga la potestad de decidir sobre este territorio independientemente de su zona de influencia. Porque muchas veces, y esto es lo que está ahora en discusión, de hecho, en cuanto al proyecto de ley orgánica de consulta previa, libre, informada y del ambiental, es a quién tenemos que consultar. Entonces, ahora mismo, lo que nosotros estamos aquí observando es que la estamos citando para el tipo de obras que no debería contemplar este proyecto de ley, porque este proyecto de ley, tal cual se menciona y se lo propone, debería ser un proyecto que busca fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y lo que hace es debilitarlo? ¿Perdón? Lo que hace es debilitar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo va a debilitar con otro artículo, no con este necesariamente, pero sí lo debilita porque... Primero pensemos en esto, en la motivación, que es una motivación, y debo decirlo aquí, que es muy desordenada, es una motivación que carece de claridad en cuanto a la terminología utilizada, que confunde lo que es un recurso natural renovable con otro no renovable, que confunde la conservación, que confunde lo que es turismo comunitario versus turismo comercial. Entonces, en esta motivación, incluso se habla, citando al Plan Nacional de Desarrollo, de la posibilidad de generar minería responsable. Eso está en la motivación de este proyecto de ley. Entonces, más adelante, introduce este artículo, como les decía, y con ello pues nos deja una puerta abierta, porque no lo menciona, sino que son estas sutilezas que se utiliza dentro de las leyes para dejar esta puerta para que puedan desarrollarse este tipo de actividades. ¿Qué debilitaría al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como tal? Es esta figura de empresa pública que ahora han puesto dentro del artículo 3. En esta figura nosotros hay que decir una cosa. Cuando estuvimos participando en las diferentes mesas técnicas, cuando se trataba este proyecto de ley que llegó desde el Ejecutivo, que no es el mismo que llegó desde el Ejecutivo en cuanto al articulado, se hablaba de la necesidad de crear un servicio nacional para las áreas protegidas y que además respondía a una necesidad y a un planteamiento dado desde la sociedad civil. Y esto creo que todas las personas que hemos venido trabajando con la conservación de la biodiversidad estamos completamente de acuerdo. Es decir, darle figura jurídica a un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que trabaje adscrito al Ministerio del Ambiente. Esto es lo que se estaba buscando, para que tengan autonomía financiera, administrativa, para que puedan juntar fondos y en verdad puedan autofinanciarse y ellos poder trabajar y hacer eficiente todo el trabajo que vienen desarrollando dentro de estos espacios. Pero con la empresa pública se viene a contradecir incluso lo que el mismo proyecto menciona. Primero, una empresa pública por su misma naturaleza, como nos dice y nos contempla en la ley vigente, es que no puede ejercer rectoría sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Cómo va a tener esta autonomía si es que no puede ejercer rectoría? Y por otro lado, tampoco puede recibir desde el Ministerio del Ambiente la competencia para sancionar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto debilitaría la intención de querer trabajar en seguridad dentro de estos espacios. Porque si yo no puedo accionar dentro del sistema, ya no tiene tampoco sentido la razón por la que se está creando. Pero ahí yo tengo una duda, Verónica, porque, a ver, al final del día se está pretendiendo crear una empresa pública. Es decir, sigue siendo el mismo sector público. No vendría a ser lo mismo. En cuanto a lo que nos dice la ley vigente de las empresas públicas, esta no puede hacer rectoría sobre el mismo sistema estatal. Entonces, no tiene coherencia en este sentido. Habría que, entonces, o sea, el problema no es el concepto de crear una empresa pública, sino son sus competencias con base en la ley vigente. Correcto, Fabricio. Es porque existe una contradicción con la ley vigente.
Entonces no le permitiría realmente tener esa soltura con la que tendría que operar esta institución pública. Pero además la empresa pública, y esta es una preocupación que nosotros la recogimos de guardaparques y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en conservación, que no están de acuerdo con la creación de una empresa pública, es porque una empresa pública por sí misma también lo que busca es la generación de ingresos, mientras que lo que ellos quieren dentro del sistema de este Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por el contrario, sea el que simplemente vele por la conservación, es decir, que se aleja de la naturaleza para la cual ellos lo plantearon, porque recuerden que esto fue un planteamiento desde la sociedad civil. Entonces, para ellos se está desnaturalizando la intención que habían puesto dentro de las mesas técnicas y de las peticiones realizadas. Asambleísta, hay varios expertos que precisamente señalan lo que usted acaba de decir, es decir, que la empresa pública podría buscar este sustento económico, la sostenibilidad financiera, y eso podría incluso tal vez contratar, subcontratar servicios, tercerización, aparte hacer alianzas estratégicas, porque no depende precisamente totalmente del presupuesto general del Estado. En ese sentido, entonces, este tema de buscar financiamiento podría generar esta preocupación, asambleísta. Por supuesto que sí, porque aparte dentro del financiamiento, de la creación del fideicomiso que habla este proyecto de ley, veo un mecanismo de financiamiento a los préstamos. Y estos préstamos también resultan preocupantes porque hay que entender que en los últimos años, y en particular el gobierno del presidente Noboa, ha venido generando esta deuda con el Fondo Monetario Internacional y tiene una intención de generar un nuevo crédito con el FMI, esta vez solicitando para la resiliencia climática. A nosotros nos parece que todo esto no puede ser casualidad, que puede haber algún tipo de conexión, y financiar una empresa pública a través de préstamos tampoco le vemos cómo puede sostenerse. Nuevamente regreso al objeto de esta ley, que tampoco estoy de acuerdo en la totalidad del objeto de la ley, es darle la sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero estamos buscando con cada una de las acciones a través de estos artículos el debilitar también la posibilidad de generar estos recursos. Porque si yo me endeudo, si yo genero préstamos para poder autofinanciarme, ¿qué pasa después? El dinero que yo recoja para la conservación tranquilamente puede desviarse para el pago de cualquier tipo de obligación financiera, porque eso es lo que manda y eso es lo que ha venido siendo el ritmo con el que se ha trabajado en los últimos 3 gobiernos. Es decir, vamos a priorizar los pagos de deuda. Entonces, la conservación de la naturaleza cada vez va siendo relegada, se va quedando detrás. Y esto es lo que nosotros vemos también con preocupación, porque no estamos viendo realmente que se preocupen por la conservación de la biodiversidad, ni mucho menos del patrimonio natural del Estado, sino lo que estamos viendo es aquí la posibilidad de privatizar a las áreas naturales y poder ejecutar cualquier tipo de actividad dentro de ellas. Y aquí quiero hacer y enviar una alerta muy clara. Parte del catastro minero se sobrepone con el territorio de parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, que yo le estaría dando la potestad a cualquier delegado privado de poder ejecutar este tipo de actividades, es decir, minería dentro de áreas protegidas, que se contraviene con el artículo 407 de nuestra Constitución. Entonces, hay muchos lugares por donde vienen estas alertas que nos dice que la intención detrás no es la conservación, está muy lejos de ello, el objeto mismo no dice que es la conservación, sino que lo que se busca es blindar estos espacios, tener los espacios libres para ejecutar cualquier tipo de actividad y que éste esté sujeta a la intención de quien ha sido el que ha tenido la suerte de tener esta delegación de este espacio público. Entonces, esto acarrea un sinnúmero de problemas, que no solo es que lo estamos tratando a forma legal, pero quisiera también que miren a lo que puede suceder ya en el territorio, que es algo que nosotros hemos venido trabajando ya por mucho tiempo desde la academia. El despojo de la tierra. Hay mucha gente que vive del usufructo de los recursos contenidos dentro de las áreas protegidas. Esta es una alerta no solo de ecuatoriana, es una alerta mundial, que justamente le ha dicho a toda la gente que trabaja en conservación que tengan cuidado en las formas en las que se establecen las áreas protegidas, porque puede expulsar a la población de esos territorios, despojarla y dejarla sin medios de vida, obligándolas a que ellas tengan que moverse, por ejemplo, del campo a la ciudad. Yo les puedo dar aquí un ejemplo muy concreto de lo que podría suceder, por ejemplo, en áreas protegidas que tienen manglar.
En el caso de Manglar, recuerden que ahí existe incluso una figura dada por el mismo Ministerio del Ambiente que se llaman los Acuerdos de Conservación y Uso Sustentable de Manglar. Las comunidades que protegen estos pequeños ya parches de manglar, porque hemos perdido mucho manglar, que tienen este acuerdo, les dan la potestad para que ellos manejen los recursos dentro de ellos, dentro de las áreas protegidas. Pensemos en el área, en la Reserva Ecológica Arenillas, que es parte del SNAP. Ahí viven estas poblaciones. ¿Qué vamos a hacer si la delegamos a un privado? ¿Qué van a hacer con estas poblaciones? Ellos son los que dan seguridad, son los que patrullan, ellos son los que sacan las conchas, los cangrejos, pescan. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Estas son las preguntas que no aparecen en el debate y que a mí me gustaría que toda la población entendiera. No solo se trata de una lucha de decir, es que no queremos apoyar a que se privaticen las áreas protegidas. Esta es una lucha de entender que las áreas protegidas no son áreas inhabitadas. Son áreas de las cuales dependen muchas poblaciones, son áreas que en algunos casos están a cargo incluso de algunas poblaciones, son áreas que también brindan un sustento de vida a operadores turísticos que ya vienen incluso desde las ciudades, no necesariamente desde la comunidad. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas? Estas son las preguntas que yo considero deberían estar también en el debate. Verónica, tengo un par de comentarios que hace la ingeniera ambiental Carolina Zurita, que está en sintonía. Dice, la Constitución ya prohíbe las actividades extractivas en áreas protegidas. Obviamente hay un gris con bosques protectores y otras clasificaciones de zonas de conservación. Aquí lo importante es, más bien, se debería resolver la categorización de áreas protegidas, ya que no todo está en el sistema y por eso hay espacios donde hay actividades que se pueden desarrollar y otras no. ¿Usted coincide con este criterio, Verónica? A ver, es importante mencionar que dentro del proyecto de ley y luego de las mesas técnicas que tuvimos, justamente se hizo la observación de la necesidad de respetar la categoría de manejo de cada una de las áreas protegidas. Lo que nos dice esta persona es correcto, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no es lo mismo que tener los bosques protectores, estos son una figura de conservación aparte, que tampoco recibe ningún centavo del Estado. Entonces, sobre los bosques protectores nosotros no podemos actuar porque son parte del patrimonio forestal del Estado, es correcto, pero al no recibir ningún tipo de recurso, tampoco les da la potestad de decidir sobre qué puede suceder dentro de esos territorios, porque son privados, llamémoslo así, le pertenecen a alguien, a esos bosques, sea comunitario o sea de una empresa, de una persona natural. En las áreas protegidas sí hay una injerencia directa del Estado, pero incluso aquí hay otro problema, que aprovecho esta pregunta, porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no solo está constituido por el patrimonio natural del Estado, que son las áreas protegidas estatales, sino que también existen áreas protegidas comunitarias, áreas protegidas privadas y otras que les pertenecen a los GAT. Esto también yo lo consulté justamente en la mesa técnica, de decir, ¿cómo van a tratar aquello? ¿Van a considerar a donde hay un área, por ejemplo, que es del GAT, también la van a delegar a privado? ¿Las que son comunitarias también la van a delegar a un privado? Entonces, en ese momento me supieron indicar que sí las iban a separar, pero en el texto mismo tampoco hay una diferencia grande. Lo que sí están ahora mencionando es que van a respetar la categoría, es decir, el plan de manejo que existe dentro de cada una de las áreas protegidas. En ese sentido, asambleísta, para, digamos, zonas protegidas o áreas protegidas, ¿podría entrar en riesgo la zona intangible Tagaeri Taromenane? Por supuesto que sí, porque es parte del Parque Nacional Yasuní, además de una reserva de biosfera. Y esta sí es parte del manejo del patrimonio natural del Estado. Y miren que es una pregunta tan interesante, Andrea, porque estas poblaciones que además viven en aislamiento voluntario y que yo lo dije en el Pleno, que es necesario que excluyan a este tipo de territorios de esta ley, son poblaciones que han venido peleando en todos los sentidos. Pelearon primero por el mismo establecimiento del área protegida, ojo con esto, porque estamos hablando de que el área protegida, que es noble, busca una causa muy noble por lo menos, ya expulsó, ya despojó de parte de la tierra a estas poblaciones. Y aún así ellos se han ido aislando, se han ido metiendo, y después llegó la extracción petrolera. Y ahora ya queremos, por último, privatizar esa tierra. Por eso es que
Yo he sido muy enfática y les he dicho que piensen en las poblaciones que viven y dependen de estos territorios y tienen que estar excluidas. Y cuando digo de estas poblaciones, no solo estamos hablando de poblaciones que directamente están en el corazón del área, sino de toda la zona de influencia de este tipo de espacios y de los proyectos que puedan desarrollarse ahí. Además tenemos antecedentes oscuros. Piensen en lo sucedido y que para muchas personas dicen es que no es lo mismo, pero el caso de Olón, yo creo que siento un precedente al respecto. Porque aquí se intentó generar un proyecto urbanístico dentro de un bosque protector, que como les decía, es un bosque protector que le pertenece a la comunidad, ni siquiera es parte del Estado. Ahí lo que salvó fue el fallo de la Corte, en donde declara al manglar como un sujeto de derechos. Y eso es lo que ayudaba mucho, ¿no? Y sin embargo, tampoco está contemplado esto dentro de la ley. No se excluye a ecosistemas frágiles como manglares, como páramos, como humedales, las zonas de recarga hídrica. Nada de esto está excluido. Lo único que hicieron caso fue de excluir a las Islas Galápagos. Pero el resto de territorios, como les decía, manglares, todo estaría dentro de la posibilidad de ser delegado a un ente privado. No le escuchamos, Fabri. Perdón, Verónica, eso querría decir, y con esto voy cerrando en honor al tiempo, eso querría decir que lo que pasó con Olón, que finalmente no ocurrió, si se aprueba esta ley, se podría retomar. En el caso del manglar sería difícil, quiero decir que es difícil, pero ahora con los 5 poderes del Estado cooptados ya no sé qué sucedería, pero existe un fallo de la Corte en el que declara al manglar como un ecosistema frágil y sujeto de derechos. Y por lo tanto no puede ser topado para cualquier tipo de actividad. Entonces, respetando esa misma lógica, no debería suceder, pero vuelvo y repito, con lo que está sucediendo en la actualidad, quisiera que no sea así. Pero por ahora podríamos decir que el manglar debería estar protegido por este fallo de la Corte. Correcto, Verónica Íñiguez, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa. Seguramente la próxima semana se construirá el informe para segundo y definitivo debate y de ahí estaremos expectantes de esta discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo a la distancia, muy gentil. Gracias, doctor. Gracias, Fabricio. Gracias, Andrea. Buenos días. Gracias a Verónica Íñiguez, asambleísta de Revolución Ciudadana, con esta alerta que ha generado respecto del proyecto de ley de áreas protegidas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.